Bueno, bienvenidos a esta octava clase y lo que nos corresponde en esta oportunidad, la temática es el riesgo en el análisis de las inversiones. Hasta acá lo que hemos visto era todo en contexto de certeza, porque se desconocía cuál era la inversión al momento inicial. Bueno, esto sí es, en principio sí es una certeza, pero todo lo que son los flujos de fondos esperados, del periodo 1 nada más, en adelante, en realidad, al corresponder a futuro, bueno, uno los tomaba como que esos eran flujos ciertos, pero la verdad es que no necesariamente esto es así, porque estamos haciendo una previsión de cantidades a vender o a producir y a vender, del precio, del costo, de la vida útil. Hay muchos supuestos que en realidad no necesariamente van a ocurrir de esa determinada manera cierta como se ha planteado hasta ahora, pero bueno, ha sido necesario manejarnos de esa manera para que por lo menos se pudiera entender cómo funcionaba la mecánica. Entonces ahora vamos a incorporar el tema de riesgo en finanzas. Ustedes van a ver ahora en la próxima filmina un esquema que pasaremos a explicar un poquito más detalladamente. Bien, ahí podíamos ver la clasificación esta del contexto, si es de certeza o incerteza, y dentro de incerteza, incertidumbre y riesgo, que ahí veíamos que incertidumbre, que se conocen los eventos posibles a ocurrir, pero no se conocen las probabilidades, y en el de riesgo se conocen los eventos futuros y las probabilidades. Las probabilidades tienen que ver con que uno conozca históricamente qué ha ocurrido en el pasado ante cada uno de sus sucesos, entonces, bueno, puede calcular probabilidades. Un ejemplo de esto para darse cuenta claramente la diferencia entre uno y otro es una póliza de seguro. Si ustedes se fijan, los seguros, cualquier póliza de seguro dice qué eventos son los que cubren y cuáles son los que no cubren. Los que cubren son todos aquellos en donde pueden calcular el riesgo, es decir, que ellos han calculado probabilidad de ocurrencia, por eso es el cálculo actuarial, básicamente es en función de probabilidades. En función de esas probabilidades es que algunas cosas están aseguradas y otras no. Si ustedes se fijan en una póliza, le va a figurar si ustedes tienen una póliza, por ejemplo, robo de auto, no hay inconveniente, pero van a decir qué cosas están excluidas. Por ejemplo, están excluidas un terremoto, están excluidas cuestiones de actos de terrorismo. ¿Por qué? Porque son cosas que posiblemente ocurran, pero de lo cual no hay probabilidades. No se conocen probabilidades de que ocurra un terremoto, de que ocurra actos de terrorismo. Esta es la definición básicamente clara, la distinción entre incertidumbre y riesgo. Entonces, en los dos casos se conocerían lo que podría ocurrir. La diferencia es que en uno se conocen probabilidades de ocurrencia y en el otro no. Probabilidad de ocurrencia porque han ocurrido en el pasado, entonces uno puede decir, bueno, si en el pasado de 10 oportunidades ocurrió en 3 de ellas, bueno, tenemos un 30% de posibilidad de ocurrencia. De una manera muy simple lo estoy tratando de explicar. ¿Sí? Y el riesgo, en definitiva, va a estar dado por la variabilidad de los, ya yéndonos a finanzas, obviamente, ¿no? La variabilidad de los rendimientos futuros de una inversión. Esto, fíjense, el tema de acciones. Entonces, ¿cuándo una acción es más riesgosa que otra? Bueno, muy simplemente, una acción es más riesgosa que otra en la medida que la cotización en el mercado tenga mayor varianza que otra, digamos. Si un día está subiendo, al otro día baja, al otro día sube, sube, después baja, baja. Y fíjense que si uno siguiera en un gráfico la cotización de esas acciones, una alta variabilidad sería como tener un electro. Ustedes han visto en esos gráficos que tenemos van subiendo y bajando, tenemos permanentemente subidas y bajadas de la evolución de un electro. Bueno, esto sería una alta variabilidad. En cambio, una baja variabilidad sería cuando se tendería a mantener prácticamente constante. No necesariamente tiene que ser una recta, pero similar a una recta. Tampoco tiene que ser necesariamente horizontal. Puede tener una pendiente positiva o negativa, pero digamos que sea predecible en el futuro. Y obviamente, cuanto mayor dispersión, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, el riesgo que tiene que ver con la capacidad de predecir que ese acontecimiento ocurra en el futuro. ¿En qué medida va a ocurrir? Cuando hay mucha variabilidad es
muy difícil poder predecir la ocurrencia de ese evento. Y entonces, conclusión, mayor variabilidad, mayor dispersión, mayor riesgo. A menor variabilidad, menor dispersión, menor riesgo. Bueno, ¿cómo vamos a medir estas cosas? Bueno, vamos a empezar acá a desempolvar cuestiones de estadística que tienen que ver con esto y que vamos a utilizar para ello. En la diapositiva previa a la que acabo de mostrar, habían visto al final que el riesgo estaba dado por la variabilidad de los rendimientos futuros de la inversión respecto de su valor esperado o medio. Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es esto del valor esperado, valor medio? Y ahí sí entra a jugar la última diapositiva que les acabo de mostrar, que fíjense que es el valor medio o valor esperado, es la esperanza matemática, que es la sumatoria de cada uno de los posibles eventos por la probabilidad asociada a cada uno de esos eventos. En donde la sumatoria de las probabilidades es el 100%. O sea, la probabilidad de que, supongamos, de que haya tormenta y la probabilidad de que sea un día soleado. Bueno, o hay tormenta o hay día soleado. Si tengo una probabilidad de que haya tormenta de un 40%, tendré un 60% de que no haya tormenta. O sea que si se da un evento es una probabilidad, si no se da, es el restante. De manera que tengo el 100%. Y bueno, esto como definición de esperanza matemática. Y lo que le seguiría es lo de la variabilidad o la varianza. Bien, ahí en la fórmula de la varianza lo que veíamos es que es cada valor de la serie de datos menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad, la sumatoria de todos esos valores. Cuando a cada valor se le quita el promedio, lo que se obtiene es la distancia respecto de ese promedio. Se eleva al cuadrado los efectos de hacer que, si no lo eleváramos al cuadrado, la sumatoria daría 0, porque digamos lo que tenemos valores por encima y por debajo se terminarían anulando mutuamente. Entonces, digamos, al elevarlo al cuadrado, el menos por menos es más y todo estaría sumando. Lo que tenemos es los desvíos o las dispersiones respecto del promedio. Y eso, bueno, multiplicado por la probabilidad, que es la cantidad de veces que ha ocurrido ese evento, ese mismo evento en toda la serie de datos. Ahora vamos a ver un poco esto cómo quedaría en una manera gráfica. Bueno, en la diapositiva anterior lo que se vería es el gráfico de lo que se llama la curva normal o de Gauss, que también se llama la campana de Gauss, porque tiene esa forma. En el eje de las X están los valores de la variable X, la independiente, y se graficarían la cantidad de veces que se daría o que ocurriría ese valor. Por ejemplo, yo tengo las notas de los alumnos, que van desde 0, 1 hasta 10, qué cantidad de veces se da cada una de esas notas. Entonces ahí voy graficando y habría algún valor promedio en donde de ese valor promedio tengo la mayor cantidad de veces que se ocurre una nota, por ejemplo, y luego otros valores que están por debajo y por encima del promedio, pero menos cantidad de frecuencia, ya mismo le decía. Y ahí lo que vemos son dos curvas, una más apuntada y otra más del tipo plana. La apuntada, fíjense que ahí dice datos muy concentrados respecto al promedio, y la otra datos muy dispersos respecto al promedio. Vamos a ver un ejemplo muy extremo para que se entienda la diferencia. Supónganse que tienen dos series de datos. Una es 99 y 101 y la otra es 0 y 200. Si calculan el promedio, 99 más 101, 200 dividido 2, 100. Promedio 100. Si calculo el promedio de la otra serie, 0 más 200, 200 dividido 2, 100. El promedio es el mismo en las dos series. Ahora, ¿qué pasa con la dispersión? En el primer caso la dispersión era de 1, porque tengo, respecto del promedio, 100, tenía un dato que era 99 y otro dato 101. O sea que tengo 1 por debajo de 100 y 1 por encima de 100. En la otra serie de datos, que el promedio era 100, pero tengo 100 de diferencia, porque tengo 0, hasta 100 es 100, y de 100 a 200 es 100.
¿sí? Entonces, eso es, digamos, de una manera muy simple, lo que sería la variabilidad. En un caso la variabilidad es de 1 y en el otro caso es de 100. Bueno, ¿esto es mucho o poco? Bueno, mucho o poco respecto del promedio, ¿sí? Entonces fíjense, en el primer caso, 1, que sería la variabilidad, respecto del promedio, 100, tengo el 1%. Y en el segundo caso, 100 respecto del mismo promedio, que es 100, 100%. Es decir, en las dos series el promedio es el mismo. Sin embargo, en el segundo caso, tengo muchísima más dispersión. ¿Esto qué significa? Que en el primer caso, el promedio es más representativo de todos los datos. En el segundo caso, no. Porque en realidad no tengo, o sea, 100 en el segundo caso, en realidad tengo una varianza muy grande, porque tengo una varianza muy amplia respecto de los dos valores que se obtienen. El primer caso sería más del tipo la curva, ¿no?, más apuntada, más concentrada, y el segundo caso la curva más plana, ¿sí? Fíjense que en el extremo, fíjense en un extremo, que todos los datos fuesen exactamente iguales, ¿qué ocurriría? Bueno, el promedio sería igual a todos los datos. ¿No? Vamos a decir que tomo examen y todos los alumnos se sacan, a 100 alumnos y todos los alumnos se sacaron un 9. Todos, exactamente todos se sacaron un 9. Si hago el promedio, sumaré 9 veces, 9, 100 veces, ¿sí? Y lo divido por 100, me va a dar 9. Si saco cuál es la varianza, 0. Porque cuál es la distancia entre 9 menos el promedio. 9 menos 9, 0. 9 menos 9, 0. Voy a hacer todos los 9 menos 9, 0, me va a dar 0. Este es el caso extremo para que se entienda bien la diferencia entre la variabilidad y el tema del promedio, y la importancia que tenemos acá de la variabilidad respecto del promedio. Bueno, sigamos con lo que tiene que ver con la fórmula de cálculo, para que de ahí podamos obtener algunas conclusiones interesantes. Bien, en esta diapositiva lo que se veía es la fórmula que permite obtener la curva de Gauss. Bastante compleja, no se pretende que ustedes se sepan esta fórmula ni nada por el estilo, es simplemente a los efectos de conocimiento nada más. Lo que sí nos va a interesar, fíjense lo que está ahí al final, que es la variable estandarizada z. Esta variable estandarizada, que es z, que dice x menos media dividido el desvío, esto es lo que nos permite, por ejemplo, comparar dos series que con distintos órdenes de magnitud. Supongamos que tengo una serie con orden de magnitud de millones, con otra serie de orden de magnitud de decimales, por ejemplo. No la puedo comparar, porque si grafico millones contra decimales, es imposible ver en el gráfico dos series, cómo están interactuando estas dos series. Esto quiere decir, supongamos que quiero ver la cotización de acciones, unas acciones que valen, por ejemplo, no sé, 10.000 contra acciones que valen 10 pesos en promedio, más o menos. Bueno, es muy difícil, pero sí las podría comparar si las reduzco a esta variable estandarizada z. ¿Qué es esto? Cada valor de esa serie de datos, le resto el promedio, lo divido por el desvío estándar, y van a llevar toda esa serie, que puede estar en millones, en cualquier orden de magnitud, a serie que van a estar en general de menos 3 a 3. Puede ser un poquito menos de menos 3 y un poquito más de menos 3, pero la mayoría de los datos van a estar en esos valores. El valor central va a ser 0, porque el 0, fíjense que si yo estoy en el promedio y le resto, o sea, el valor de la serie mío es justo el promedio, y le resto el promedio, me va a dar 0. Ahí se entiende clarito por qué el valor promedio es 0. Lo que exceda del valor promedio, vamos hacia los valores positivos, que llegarían más o menos hasta 3 y no mucho más de eso, y a la inversa los valores negativos hasta menos 3. Bueno, ahora vamos a ver en qué nos impacta esta cuestión que estoy empezando a desarrollar. En la diapositiva anterior ustedes van a ver que dice ahí área bajo la curva igual a 1. Y recuerden la diapositiva anterior, a ver, estoy buscando acá, era la número 2, la segunda, cuando veíamos valor esperado, que la sumatoria de las probabilidades igual a 100%, que en tanto por 1, el 100% es 1. Entonces fíjense acá, resulta que la suma de las probabilidades es 1 y el área bajo la curva da 1 también. Bueno, ¿por qué? Porque acá estábamos viendo
en la curva de Gauss, si decíamos para cada uno de los datos eso, los eventos, la cantidad de frecuencia que ocurre algo, y cuando hablamos de frecuencia era saber históricamente la cantidad de veces que ocurre un determinado fenómeno, estamos hablando de eso, del mismo concepto en el fondo, ¿sí? ¿Cómo se sabe que suma 1? Bueno, esa fórmula que ustedes vieron en la diapositiva 5, la inmediata anterior a esta, esa fórmula complicada que se llama ahí, si uno calcula la integral de esa fórmula, la integral definida entre menos 3 y más 3, se va a encontrar que el área bajo la curva es 1. O, de otra manera muy gráfica también se puede hacer, es calcular para cada uno de los valores de la serie cuánto me da el valor de la curva y sumarlo. En definitiva, la superficie bajo la curva da 1. De la mitad de la curva a la derecha obviamente va a dar 0,5 y de la mitad de la curva a la izquierda va a dar otro 0,5 porque es perfectamente simétrica. Y después ahí encuentran probabilidad de un valor Z0 menor que 1. Es decir, acá ¿qué vamos a empezar a trabajar? Con el tema de probabilidades. Si conocemos que la suma de las probabilidades es 1, si podemos decir en qué valor del eje de las X estamos, lo que nos va a poder permitir obtener es cuál es la probabilidad asociada a ese valor. Bien, entonces vamos a ver cómo es esto en la curva. ¿Qué probabilidades tenemos en la curva respecto de esta de la dispersión o del desvío estándar? Que eso lo vemos en la que sigue. Bien, respecto de la curva normal o de Gauss, ahí lo que veíamos es que lo que se conoce es que del promedio más menos un desvío, o sea que si mi promedio es 7 y el desvío es, supongamos que 1, quiere decir que entre 6 y 8, en este caso en particular, yo debería tener el 68,27% de los datos. Si yo cuento los datos, la frecuencia, mejor dicho, debería estar el 68,27%. Si es más menos 2 desvíos, por ejemplo, en el mismo caso de promedio de 7 con un desvío de 1, ahora más menos 2 desvíos sería 7 menos 2, 5. Y 7 más 2, 9. Es decir, entre 5 y 9 deberían estar el 95,45% de los datos. Y con más menos 3 desvíos, 7 menos 3, 4. Y 7 más 3, 10. Entre 4 y 10 debería tener el 99,73% de los datos. Ya prácticamente tenemos la totalidad. Eso es lo que yo les decía que, bueno, en realidad va un poquito menos de menos 3 y un poquito más de más 3, pero prácticamente ahí tenemos la totalidad de los datos. Y ahora veamos con algún caso en particular cómo es la aplicación de todo esto que estamos viendo. Bueno, acá vamos a empezar a integrar todo esto que estamos viendo desde el principio, cuando decíamos que ahora ya no estamos en contexto de certeza, sino que empezamos a encontrar que, bueno, no todas las cosas son absolutamente ciertas. Entonces quiero poder decidir entre dos proyectos, el A y el B, pero para cada uno de esos proyectos se han definido, bueno, ¿y cuáles son los escenarios futuros esperables? Bueno, que las condiciones económicas sean muy malas, regulares, buenas y muy buenas. Y lo que se conoce es la probabilidad asociada. Fíjense que en la tercera columna es probabilidad 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1, o eso en tanto por 1, si no en tanto por ciento sería el 10%, el 20%, el 40%, el 20% y el 10%. Si suman, van a ver que da 1 o 100% la suma de las probabilidades. ¿Qué es lo que se hizo? Ahí los datos que se tienen, se estima cuál sería el VAN en condiciones muy malas del proyecto A y del proyecto B, o sea, las dos primeras columnas, y se conoce las probabilidades de que las condiciones sean muy malas, en este caso que sea el 10%, que sean malas de un 20%, que sean regulares de un 40%, que sean buenas de un 20% y que sean muy buenas de un 10%. Y después dice el valor medio esperado, el BME, el valor medio esperado del proyecto A. ¿En qué consiste? Bueno, es multiplicar menos 4.000 por 0,1, que va a dar menos 400. El valor medio esperado del proyecto B, 800 por 0,1, 80. Y así se va multiplicando término a término el VAN en cada una de esas situaciones por la probabilidad y luego se suma. Fíjense que acá estamos en el mismo ejemplo que yo decía, o sea, en los dos tenemos el mismo promedio, es decir,
Si nos manejáramos solamente por valor medio esperado, acá no podemos decidir, porque me da exactamente igual lo del proyecto A que el proyecto B. Con lo cual tenemos que ir, tal como yo les había dado en ese primer ejemplo, a ver qué es lo que ocurre con la variabilidad. A ver, no necesariamente en los dos proyectos nos va a dar igual el promedio, probablemente que no. Acá estamos haciendo este caso extremo. Aunque nos diera distinto, igual tenemos que ir a la variabilidad, porque por ahí en el valor medio puede ser mejor en uno que en otro, pero tener mucha más variabilidad. Así que cuidado con este tema, siempre tenemos que tener en cuenta la variabilidad respecto del promedio. Vamos a ese concepto ahora entonces. Bueno, acá vemos cómo se calcula la varianza. En este caso está hecha solamente para el proyecto A, después ustedes quieren la pueden hacer para el proyecto B. Les explico en qué consiste esto que se ha hecho. Fíjense que la primera columna se repite lo de la columna anterior, que es el van del proyecto A. La siguiente, la de diferencias, ¿qué es esto? Recuerden la diapositiva, la número 3, que decía la varianza como subrogante cuantitativa del riesgo, y cómo calculamos la varianza, que era la sumatoria de cada X menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por las probabilidades. Bueno, lo vamos a ir desarrollando en las columnas. Entonces la primera es el valor menos el promedio. El promedio, ¿se acuerdan? En la anterior era de 2250, que nos daba igual para los dos proyectos, pero en realidad teníamos que tomar acá el promedio del proyecto A en este caso. Menos 4000 menos 2250 son menos 6250. La que sigue, diferencia al cuadrado, es lo que decíamos en la fórmula que estaba en la diapositiva 3. La diferencia al cuadrado, es decir, los 6250 al cuadrado son los 39.062.500. La probabilidad es la que habíamos definido ya en la diapositiva anterior. Estaba la probabilidad asociada para esa situación esperable que fuese de condiciones muy malas, 0,1, y el cuadrado de la diferencia por la probabilidad son los 39.062.500 por 0,1. Y luego la sumatoria, o sea, otra vez volviendo a la fórmula esa que hemos definido en la diapositiva 3, la sumatoria de cada X menos su promedio elevado al cuadrado por la probabilidad, es lo que estamos haciendo ahora, cada X menos el promedio al cuadrado por la probabilidad. Y la sumatoria cuando hacemos para todos los estados posibles de la naturaleza. Y fíjense que al final decimos suma 9.062.500. Ahora eso es la varianza. La otra cuestión que se puede calcular es el desvío estándar. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí, como yo no tenía forma de poner raíz cuadrada, es lo mismo elevarlo a 0,5. Y da 3010,40 la raíz cuadrada de 9.062.500. Y se acuerdan cuando yo les había dado el ejemplo de si los datos fuesen 99, 101 y 0, 200, que teníamos el promedio 100 y la variabilidad en un caso era 1 y 100, pero que nos interesaba en definitiva era respecto de su promedio. ¿Sí? Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo. Si el desvío estándar es de 3010,40, esto lo dividimos por el promedio, es decir, ¿cuántas unidades de desvío estándar tengo por cada unidad de promedio? Y ahí me da 1,34. Esto es lo que decía antes de poner esta diapositiva, que ojo, que un proyecto nos dé mayor valor medio que otro, no quiere decir necesariamente que sea elegible. Tenemos que tener en cuenta la variabilidad, porque ese que tiene mayor valor medio puede tener proporcionalmente mucha más variabilidad. O no, habrá que ver. Lo que nos permite determinar esto es esta última fórmula, que es el coeficiente de variabilidad, que es el desvío estándar por cada unidad de promedio que tiene esa serie de datos. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de la variable estandarizada de cálculo y cómo nos va a ser de utilidad en esto del riesgo. Bueno, supongamos ahora que quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que el van del proyecto A fuese mayor a 4060. Por alguna razón quisiéramos saber ese dato. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, ahí aplicamos lo de la variable estandarizada Z que habíamos visto en la quinta diapositiva que yo les había mostrado, donde estaba la fórmula de la curva normal o de Gauss, y más debajo estaba esto de que Z es X menos medio dividido el desvío. ¿Sí? Este Z, ¿qué es lo que nos ubica? Nos ubica en el eje de las X de esa curva normal o de Gauss. ¿Dónde se ubicaría ese valor? Con lo cual, si se sube en la función, lo que se encuentra es el valor
que da la función para ese punto. Y el valor de la función para ese punto, luego lo que tenemos que ver es la sumatoria de los valores que hay desde los valores inferiores a ese punto hasta ese punto o desde ese punto en adelante. Depende de lo que quieras saber. En este caso, si es de un band superior a 4060, lo que voy a querer saber es la probabilidad de que sea de ahí en más. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, primero reduciéndolo a este valor z. ¿Cómo se hacía? Como dice acá. Como decíamos ahí, el x menos el promedio. En este caso el promedio es 2250, si se acuerdan. Y 3010,40 era el desvío estándar que recién habíamos sacado. Quiere decir que ese valor de 4060, transformado a un valor z, equivale a 0,6. Esto es lo que cuando yo hoy les decía que si yo quiero tomar dos series de distintos órdenes de magnitud, ¿cómo lo puedo llevar a un valor comparable? Bueno, esta es la manera. Le resto el promedio y lo divido por el desvío estándar. Ese 0,6 quiere decir que va a estar, si el promedio va a estar en 0, va a estar corrido. Esto no es, o sea, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de un band mayor que 2250, quiere decir que ahí tendría mi valor z sería 0, porque estoy justo en el medio. Acá estoy corrido a la derecha del medio. ¿Cuánto? En el valor 0,601249. Lo que se necesita saber para ese valor de 0,601249, que esto sería valores de desvío, no llega a un desvío. Para ese valor, ¿cuál es la probabilidad? Y la probabilidad, habíamos dicho que para esto tendríamos que obtener a través de una integral. Esto es muy complicado, pero con Excel lo podemos saber bastante simple. Antes había tablas con libros, cuando no existía la computadora, en donde uno podía consultar estos valores. Ahora con Excel, fíjense que si uno pone la fórmula dist norm stand de ese valor z, automáticamente le da la probabilidad. Pero tengan cuidado, porque lo que da Excel es la superficie a la izquierda del valor z, es decir, hasta ese valor. Y yo acá quiero superior a ese valor, porque estoy pidiendo la probabilidad de un band mayor. Si yo hubiese preguntado por la probabilidad de un band de hasta 4060, la probabilidad hubiera sido del 72,62%. Ningún problema. Pero como pido la probabilidad que sea superior, y lo que me da Excel es la probabilidad de hasta, pero como sé que la sumatoria de la probabilidad es 1, lo que tengo que hacer es, bueno, si toda el área bajo la curva es 1, y yo sé que el área bajo la curva hasta ese valor es 0,7262, el área bajo la curva de ahí en adelante tiene que ser la diferencia. En este caso, 27,38. Es decir, que la probabilidad de que un band sea superior a 4060 sería del 27,38%. Bien, esto en cuanto a el manejo a través de la curva normal o de Gauss del riesgo. Ahora veamos qué otras alternativas tenemos para el manejo del riesgo. Bueno, en esta diapositiva nos referimos a modelos de simulación. ¿En qué nos ayudan los modelos de simulación? Bueno, en esto que decíamos, bueno, ¿cuáles son los eventos futuros esperados y cómo lo que nos interesaría saber es, bueno, ¿qué pasaría? Si yo quisiera saber qué pasaría si el precio, por ejemplo, de mis productos aumentara en un 10%. ¿Qué ocurriría, obviamente, con mi resultado, con mi flujo de fondos? ¿Qué pasaría si los precios disminuyeran? ¿Qué pasaría si los costos aumentaran y en tanto por ciento? Para esto es necesario establecer un modelo, es decir, escribir un modelo en una computadora que es una versión más o menos, como dice ahí, más o menos simplificada de la realidad a través de algoritmos matemáticos, con lo cual lo que yo tengo que poner es decir, bueno, si yo quiero determinar mi flujo de fondo, ¿cómo llego a ese flujo de fondo? Bueno, el flujo de fondo básicamente va a ser la cantidad que espero vender por el precio que espero obtener, menos los costos para producir y vender ese producto, que si son costos variables será la cantidad que tengo que producir para vender ese producto al costo variable, menos los costos fijos, menos gasto de administración, menos impuestos, etc. Cuando yo planteo todo eso en términos de algoritmo matemático, de fórmulas, que en Excel se puede hacer, y después pongo como variable independiente, por ejemplo, el precio, el costo variable, todas las series, todos los datos que yo quiera poner como variables, y luego empiezo un poco a jugar, entre comillas, con
con estas variaciones. Puedo hacer variar una sola variable o más de una a la vez, y cómo serían esos flujos finales de fondo que obtendría en cada uno de esos casos. Entonces ahí me va a dar, ¿qué cosa me va a dar? ¿Qué elementos tienen mayor variabilidad o volatilidad respecto de alguno de las variaciones de alguno de estas variables independientes? Y eso es lo que me va a interesar saber. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos modelos, obviamente, uno va a pretender que sean lo más precisos posible, pero eso lleva, obviamente, mayor costo en tiempo y en esfuerzo. Entonces acá hay una cuestión que uno tiene que balancear entre precisión y simplicidad. Obviamente que a mayor precisión tengo mayor costo, y a mayor simplicidad tengo un menor costo, pero a veces pierdo precisión, obviamente. Bueno, el modelo de simulación nos puede permitir hacer lo que se llama un análisis de sensibilidad. Ese modelo de simulación nos permite decir qué pasaría si. ¿Sí? Este qué pasaría si es muy importante porque nos va a permitir determinar cuáles de esas variables son realmente aquellas a las que hay que tenerlas más en observación que en otras. Por ejemplo, si ante una variación en el costo, supongamos de un 5%, la variación en los flujos de fondos finales fuera solamente del 1 o el 2%, bueno, no sería una variable significativa. En cambio, si la variación esa que hubiese obtenido en el precio de costo hubiera significado en el flujo de fondo final una variabilidad del 40 al 50%, es una variable que hay que tener cuidado, porque una pequeña modificación en esa variable puede generar una gran modificación en los resultados finales de ese proyecto. Esto es lo que interesa en un análisis de sensibilidad, digamos, determinar cuáles son las variables que hay que principalmente y mayoritariamente tener bajo observación, a los efectos de que cualquier variación no nos tome de sorpresa y nos produzca algún efecto no esperado. Bueno, y en la diapositiva anterior veíamos lo que yo les estaba comentando anteriormente respecto del análisis de sensibilidad. Este análisis lo pueden hacer con Excel a través de, bueno, obviamente primero establecer el modelo, y después tiene una opción Excel cuando uno va a datos, y dentro de datos análisis easy, y dentro de análisis easy tabla de datos. Y ahí tiene variable en celda de entrada en columna o en fila, pues se puede hacer un análisis de sensibilidad con una variable o con dos variables. O sea, dos variables en forma conjunta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esto le va a dar para si uno establece una columna, por ejemplo, con distintos valores de una determinada variable, yo podría obtener cuáles serían los resultados finales, por ejemplo, si vamos en flujo de fondo final, o si fueran la utilidad para los propietarios, la última línea del estado de resultados. Lo que yo quisiera de ese modelo que yo haya definido me va a dar para cada uno de los distintos valores de la variable independiente que yo defina, cuáles serían los valores de la variable dependiente que yo también defina a través de especificarlo en esto que yo les comentaba. También esto se va a usar, este tipo de análisis de sensibilidad, cuando veamos el tema de optimización con Solver, que lo vamos a ver en próximas clases. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, y bueno, cualquier consulta quedo a disposición a través de la cuenta de mail. Hasta la próxima.